La tragedia de José Luis Herrera, 1891, Guanajuato, México. El día que todo se silenció. Hola. Si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La tragedia de José Luis Herrera. Capítulo 1. El hombre de las minas, Guanajuato, México. Septiembre de 1891. En una ciudad construida literalmente sobre plata, donde las minas penetraban las entrañas de la tierra como venas oscuras, y donde la riqueza de unos pocos se construía sobre el sudor y la sangre de muchos, un hombre fue encontrado muerto en un callejón estrecho cerca de las bocas de mina. José Luis Herrera tenía 34 años, era ingeniero de minas respetado, y según el informe oficial, había muerto de causas naturales, quizás un fallo cardíaco súbito, o un derrame cerebral. Pero los que conocían a José Luis, los que trabajaban con él, los que habían escuchado sus palabras en los días previos a su muerte, sabían que había algo terriblemente equivocado con esa historia oficial. Sabían de los conflictos, sabían de las amenazas, sabían de los intereses económicos poderosos que José Luis había comenzado a desafiar. Y sabían que su muerte no fue natural, sino el resultado calculado de fuerzas que no podían permitir que continuara haciendo las preguntas incómodas que había comenzado a hacer. Esta es la historia de José Luis Herrera, un hombre que intentó exponer corrupción en las minas de plata de Guanajuato y que pagó el precio último por su integridad. Es la historia de cómo los poderosos protegen sus intereses sin importar el costo humano. Y es la historia de una investigación que nunca fue realmente investigación, sino teatro diseñado para apaciguar al público mientras se enterraba la verdad bajo capas de mentiras oficiales y silencio comprado. Para entender quién era José Luis Herrera y por qué su muerte importaba tanto que tuvo que ser encubierta, debemos primero comprender el mundo en el que vivía. Guanajuato en 1891 era una ciudad definida por sus minas. La minería de plata había sido la columna vertebral de la economía local desde tiempos coloniales. Familias enteras habían construido fortunas enormes, extrayendo el metal precioso de las montañas que rodeaban la ciudad. Pero para 1891, la industria minera de Guanajuato estaba cambiando. Las técnicas modernas estaban siendo introducidas. Capital extranjero, principalmente británico y estadounidense, estaba fluyendo hacia las minas. Nuevas compañías mineras, con nombres ingleses, estaban comprando concesiones antiguas, y con estos cambios venía también explotación renovada de los trabajadores que descendían diariamente a esas profundidades oscuras y peligrosas. José Luis Herrera nació en Guanajuato en 1857, hijo de un capataz de mina y una maestra de escuela. Desde joven, mostró aptitud excepcional para matemáticas y ciencias. Su madre, doña Lucía, quien valoraba la educación por encima de todo, insistió en que José Luis estudiara en lugar de seguir a su padre a las minas como hacían la mayoría de los hijos de trabajadores mineros. Con considerable sacrificio familiar, José Luis fue enviado a estudiar ingeniería de minas en la Ciudad de México. Fue uno de los pocos jóvenes de clase trabajadora que logró acceder a educación universitaria en el Porfiriato, la época del presidente Porfirio Díaz, cuando México intentaba modernizarse
pero mantenía estructuras sociales profundamente desiguales. José Luis se graduó en 1879 con honores, siendo reconocido como uno de los ingenieros de minas más prometedores de su generación. Recibió ofertas de empleo de compañías mineras en varios estados, pero eligió regresar a Guanajuato, a su ciudad natal, movido por un sentido de obligación hacia la comunidad que lo había visto crecer. Guanajuato me dio la vida, le dijo a su madre cuando explicó su decisión. Le debo mi conocimiento y mi trabajo. No puedo simplemente irme a hacer fortuna en otro lugar mientras aquí los hombres con los que crecí siguen arriesgando sus vidas diariamente en condiciones peligrosas. En 1880, José Luis fue contratado por la Compañía Minera de Guanajuato, una de las operaciones más grandes de la región, con participación significativa de capital británico. Su trabajo era supervisar operaciones en varias minas, asegurando que los procedimientos de extracción fueran eficientes y que las estructuras subterráneas fueran seguras. Era trabajo exigente y peligroso. José Luis pasaba horas cada día descendiendo a las profundidades, inspeccionando túneles, evaluando riesgos de derrumbes, calculando dónde sería más productivo continuar excavando. Los mineros que trabajaban bajo su supervisión rápidamente llegaron a respetarlo, no solo por su conocimiento técnico, sino porque, a diferencia de muchos supervisores e ingenieros, José Luis trataba a los trabajadores con dignidad y respeto. No era como los otros ingenieros que venían de familias ricas y nos miraban como animales de carga. Recordaría años después Tomás García, un minero que había trabajado con José Luis. Don José Luis había crecido entre nosotros. Conocía nuestros nombres, conocía a nuestras familias. Cuando decía que algo era peligroso, sabíamos que realmente le importaba nuestra seguridad, no solo cumplir con regulaciones en papel. Durante los primeros años de su trabajo, José Luis se centró en sus responsabilidades técnicas. Diseñó sistemas mejorados de ventilación para reducir los gases tóxicos en los túneles. Implementó nuevos procedimientos de refuerzo estructural que redujeron significativamente los accidentes por derrumbes. Bajo su supervisión, la productividad aumentó, pero también mejoró la seguridad de los trabajadores, una combinación inusual en la industria minera de la época. En 1885, José Luis se casó con Elena Martínez, hija de un comerciante local. Tuvieron 3 hijos en rápida sucesión: Miguel en 1886, Carmen en 1888 y el pequeño Luis en 1890. Era, por todos los relatos, un padre devoto y esposo atento. Trabajaba largas horas, pero siempre encontraba tiempo para su familia. Su casa modesta en las afueras de Guanajuato era conocida por la risa de los niños y la hospitalidad cálida de Elena. Pero alrededor de 1888, algo comenzó a cambiar en José Luis. Quienes lo conocían bien notaban una preocupación creciente, una tensión que no había estado allí antes. Comenzó a hacer preguntas, a cuestionar prácticas que antes había aceptado, a documentar cosas que otros preferían ignorar. ¿Qué había catalizado este cambio? Un accidente. En julio de 1888, un túnel en la mina de la Valenciana colapsó, matando a 18 mineros. José Luis había inspeccionado ese túnel 2 meses antes y había reportado a la gerencia que necesitaba refuerzos estructurales adicionales antes de continuar la excavación. Su recomendación fue ignorada. Los refuerzos costarían dinero y retrasarían la producción. La gerencia decidió que el riesgo era aceptable. José Luis no había estado presente cuando ocurrió el colapso. Estaba supervisando trabajo en otra mina ese día. Pero cuando llegó a la escena del desastre, cuando vio los cuerpos siendo sacados de los escombros, cuando vio las viudas y los niños huérfanos llorando, algo se rompió en él. «Esto no tenía que pasar», le dijo a un colega con voz temblorosa.
Yo advertí sobre esto. Les dije exactamente lo que necesitaba hacerse, y eligieron ignorarlo porque el costo de prevención era mayor que el costo de compensar a las familias de los muertos. Calcularon que era más barato dejar morir a esos hombres. Esa noche, José Luis comenzó a escribir. Tomó su reporte original sobre el túnel, el que la gerencia había ignorado, y lo comparó con los registros oficiales de la compañía. Descubrió que su recomendación había sido alterada en los archivos. El documento oficial ahora decía que José Luis había declarado el túnel seguro para continuar operaciones. Era una falsificación diseñada para proteger a la compañía de responsabilidad legal. Fue entonces cuando José Luis comprendió que no estaba lidiando solo con negligencia o mala gestión. Estaba lidiando con corrupción sistemática, con falsificación deliberada de registros de seguridad, con una maquinaria corporativa diseñada para maximizar ganancias sin importar el costo humano y para protegerse legalmente de las consecuencias de sus decisiones. Comenzó a investigar más profundamente. Revisó años de reportes de inspección, suyos y de otros ingenieros. Encontró un patrón. Siempre que un ingeniero reportaba condiciones peligrosas que requerirían gastos significativos para corregir, esos reportes eran alterados o desaparecían de los archivos oficiales. Las copias que los ingenieros mantenían no coincidían con las versiones archivadas por la compañía. José Luis también comenzó a hacer preguntas sobre las finanzas de la compañía. Como ingeniero senior, tenía acceso a ciertos documentos que mostraban costos operativos y ganancias. Lo que descubrió lo dejó atónito. La compañía minera de Guanajuato estaba reportando ganancias enormes a sus inversores en Londres y Nueva York, pero a nivel local afirmaba estar operando con márgenes muy estrechos, usando esto como justificación para rechazar mejoras de seguridad demasiado costosas. Los números no cuadraban. José Luis, con su mente matemática, podía ver que la compañía estaba reportando dos conjuntos completamente diferentes de cifras. Uno para los inversores extranjeros mostrando prosperidad, otro para las autoridades locales mexicanas, justificando por qué no podían permitirse mejores condiciones de trabajo. Era fraude financiero a escala masiva, y José Luis tenía los documentos para probarlo. Durante 2 años, desde 1888 hasta 1890, José Luis compiló evidencia meticulosamente, copió documentos, comparó versiones diferentes de reportes, calculó las discrepancias financieras. Todo lo guardó en una caja fuerte en su casa, sin decirle a nadie excepto a su esposa Elena lo que estaba haciendo. «Es peligroso», le advirtió Elena. «Si descubren que estás reuniendo esta información, que estás cuestionando a la compañía...» «Lo sé», respondió José Luis, «pero esos 18 hombres que murieron en la Valenciana, los conocía, Elena. Trabajé con ellos. Sus hijos jugaban con nuestros hijos. Murieron porque alguien decidió que sus vidas valían menos que el costo de madera de refuerzo. ¿Cómo puedo saberlo y no hacer nada?» En enero de 1891, José Luis finalmente decidió actuar. Contactó discretamente a un periodista en la Ciudad de México, Alfredo Campos, conocido por sus artículos investigativos sobre corrupción corporativa. Le envió copias de algunos de sus documentos más incriminatorios. Alfredo respondió inmediatamente, emocionado por la historia. Acordaron reunirse en Guanajuato en marzo para revisar toda la evidencia. Pero alguien en la compañía se enteró. No está claro cómo. Quizás interceptaron correspondencia. Quizás alguien en quien José Luis había confiado lo traicionó. Pero para febrero de 1891, la gerencia de la Compañía Minera de Guanajuato sabía que José Luis Herrera estaba reuniendo evidencia contra ellos, y decidieron que representaba una amenaza que no podían tolerar.
Capítulo 2. Las amenazas. Las primeras señales de que José Luis estaba en peligro llegaron a mediados de febrero de 1891. Su superior inmediato, el gerente de operaciones don Patricio Velarde, lo llamó a su oficina para una reunión inesperada. «José Luis, he escuchado rumores preocupantes», comenzó don Patricio sin preámbulos. «Rumores de que has estado haciendo copias de documentos de la compañía, llevando registros a tu casa, hablando con periodistas. ¿Es esto cierto?» José Luis, que había anticipado esta confrontación eventualmente, mantuvo la calma. «He mantenido copias de mis propios reportes de inspección, sí, como todo ingeniero responsable debería hacer. En cuanto a hablar con periodistas, no sé de qué rumores hablas». Don Patricio se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando una mezcla de preocupación e irritación. «Mira, José Luis, eres un buen ingeniero, valioso para la compañía, pero necesitas entender que hay fuerzas más grandes en juego aquí. La compañía tiene inversores poderosos, tiene conexiones con el gobierno. Si comienzas a hacer acusaciones, a causar problemas, las consecuencias no serán solo para la compañía, serán para ti también». «¿Es una amenaza?» «Es una advertencia de un colega que te aprecia. La compañía sabe proteger sus intereses, y no siempre de maneras agradables. Te sugiero que te concentres en tu trabajo, que olvides cualquier plan que puedas tener de exponer problemas internos y que pienses en tu familia, en tu esposa, en tus 3 hijos pequeños». La mención de su familia hizo que José Luis sintiera un frío recorrer su columna vertebral. No era solo una advertencia sobre su propio bienestar, era una amenaza velada contra Elena y los niños. «Entiendo perfectamente», dijo José Luis, manteniendo su voz firme, aunque por dentro sentía miedo genuino. «Siempre he puesto a mi familia primero. Me alegra escucharlo. Entonces podemos considerar esta conversación cerrada. Solo sé prudente, José Luis. Hay cosas que es mejor no saber, preguntas que es mejor no hacer». José Luis salió de esa reunión profundamente preocupado. Esa noche habló largamente con Elena sobre lo que debían hacer. ¿Debería detenerse? ¿Destruir la evidencia que había reunido? ¿Cancelar su reunión planeada con el periodista Alfredo Campos? «No puedes dejar que te intimiden», dijo Elena, aunque su voz temblaba. «Si te rindes ahora, esos 18 hombres murieron en vano, y otros morirán en el futuro. Pero también tienes razón en preocuparte por nuestra seguridad. Necesitamos protección». Decidieron que José Luis contactaría a las autoridades locales, específicamente al alcalde de Guanajuato, don Sebastián Rojas, quien tenía reputación de ser un hombre honesto, no completamente capturado por los intereses mineros. José Luis solicitó una reunión privada. El alcalde lo recibió en su oficina una semana después. José Luis le explicó la situación, la corrupción que había descubierto, las amenazas que había recibido, su temor de que la compañía pudiera intentar hacerle daño si continuaba exponiendo sus prácticas. Don Sebastián escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Cuando José Luis terminó, el alcalde suspiró profundamente. «José Luis, aprecio tu valentía al venir a mí con esto, pero necesito ser honesto contigo sobre tu posición. La compañía minera de Guanajuato no es solo un negocio local. Tiene conexiones que van hasta la Ciudad de México, hasta el presidente Díaz mismo. Tiene abogados poderosos, tiene amigos en todos los niveles del gobierno. Entonces no puede hacer nada para protegerme. Puedo ofrecer vigilancia policial de tu casa por un tiempo. Puedo asegurarme de que, si algo te pasa, haya una investigación real, pero no puedo protegerte de una organización con esos recursos si realmente deciden que eres una amenaza que debe ser eliminada. Entonces, ¿qué me sugiere que haga?» Don Sebastián vaciló antes de responder. «Honestamente,
te sugeriría que consideres dejar Guanajuato, tomar a tu familia y mudarte a otra ciudad, quizás incluso a otro estado. Con tus habilidades podrías conseguir trabajo en cualquier lugar y estarías lejos del alcance inmediato de la compañía. Eso sería huir, sería admitir derrota, sería estar vivo. José Luis, admiro tu integridad, admiro tu coraje, pero también soy pragmático. He visto lo que le pasa a las personas que se interponen en el camino de intereses económicos poderosos en este país, especialmente durante el Porfiriato, donde el progreso y el crecimiento económico se valoran por encima de la justicia individual. No quiero verte convertido en otro mártir olvidado. José Luis salió de esa reunión sin estar seguro de qué hacer. Por un lado, el alcalde tenía razón. Huir podría ser la opción más segura para su familia. Por otro lado, ¿qué tipo de ejemplo daría a sus hijos si huía cuando las cosas se ponían difíciles? ¿Qué tipo de hombre sería si permitía que el miedo dictara sus acciones? Durante las siguientes semanas de marzo, las amenazas se intensificaron. José Luis comenzó a notar que estaba siendo seguido. Hombres que no reconocía aparecían cerca de su casa, merodeando sin razón aparente. Una noche, alguien arrojó una piedra a través de su ventana con una nota atada. «Mantén la boca cerrada o tu familia sufrirá». Elena estaba aterrorizada. «Necesitamos irnos, José Luis. Por favor, por los niños». Pero José Luis ya había tomado su decisión. No huiría. En cambio, aceleraría sus planes. Contactó a Alfredo Campos y movió su reunión a finales de marzo, en lugar de esperaría hasta abril. Entre más rápido pudiera hacer pública la evidencia, menos tiempo tendría la compañía para actuar contra él. Alfredo llegó a Guanajuato el 25 de marzo. Se reunieron en la casa de José Luis, donde pasaron 2 días revisando meticulosamente todos los documentos que José Luis había compilado. Alfredo estaba impresionado. «Esto es explosivo», dijo el periodista, sus ojos brillando con la emoción de un reportero que había encontrado la historia de su carrera. «Con esta evidencia puedo escribir una serie de artículos que sacudirán no solo Guanajuato, sino toda la industria minera mexicana. Fraude financiero, falsificación de documentos de seguridad, corrupción gubernamental, está todo aquí». «¿Cuándo publicarás?» «Necesito verificar algunas cosas primero, contactar a fuentes adicionales, asegurarme de que cada afirmación sea irrefutable. Probablemente a mediados de abril. ¿Puedes guardar estos documentos de manera segura hasta entonces?» «Los tengo en una caja fuerte y he hecho copias que he enviado a un contacto confiable en la Ciudad de México por si algo me pasa». «Bien, sé prudente, José Luis. Una vez que estos artículos se publiquen, habrá protección en la atención pública, pero hasta entonces eres vulnerable». Alfredo salió de Guanajuato el 27 de marzo, llevando consigo copias fotográficas de los documentos más incriminatorios. José Luis sintió una mezcla de alivio y aprensión. El proceso estaba en marcha. Pronto la verdad sería pública. Solo tenía que sobrevivir las siguientes 2 o 3 semanas, pero había subestimado cuán rápido actuarían sus enemigos. Capítulo 3. La última semana. Los primeros días de abril pasaron con una calma engañosa. José Luis continuó con sus responsabilidades normales de trabajo, supervisando inspecciones en las minas, aprobando planes de excavación, revisando reportes de seguridad. En la superficie, todo parecía normal, pero podía sentir ojos observándolo constantemente. Podía sentir la tensión en el aire cuando entraba a las oficinas de la compañía. El 3 de abril, recibió una citación inesperada a las oficinas centrales de la Compañía Minera de Guanajuato. No de su supervisor inmediato, don Patricio, sino del director general mismo, Mr. Edward Thornton,
un británico que raramente se reunía directamente con ingenieros individuales. La oficina de Thornton era opulenta, decorada con muebles importados de Europa y pinturas al óleo de minas famosas. El hombre mismo era corpulento, de unos 50 años, con bigote bien cuidado y ojos fríos que evaluaban a José Luis como si fuera un problema matemático que necesitaba ser resuelto. «Mr. Herrera», comenzó Thornton en español con fuerte acento inglés, «entiendo que ha estado expresando preocupaciones sobre nuestras operaciones. He señalado problemas de seguridad, sí. Es mi responsabilidad como ingeniero. Por supuesto, la seguridad es importante para nosotros, pero también entiendo que ha estado haciendo acusaciones más serias sobre nuestras prácticas financieras, sobre supuesta corrupción. No son acusaciones, son hechos documentados». Thornton se reclinó en su silla de cuero. «Veo. ¿Y qué planea hacer con estos supuestos hechos documentados?» José Luis vaciló. No quería revelar sus planes específicos, pero también sabía que probablemente ya lo sabían. «Planeo asegurarme de que las autoridades apropiadas sean informadas de irregularidades en las operaciones de esta compañía». Eso sería desafortunado para todos los involucrados, pero especialmente para usted. Thornton abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso. Lo deslizó a través del escritorio hacia José Luis. Dentro de este sobre hay 5,000 pesos, una suma considerable, suficiente para comprar una casa nueva, para enviar a sus hijos a escuelas privadas, para darle a su familia una vida muy cómoda. ¿Qué? Es suyo. Todo lo que tiene que hacer es firmar este documento. Sacó otro papel, que simplemente dice que reconoce haber malinterpretado ciertos documentos de la compañía, que no hubo irregularidades y que se compromete a no hacer declaraciones públicas sobre asuntos internos de la compañía. Está intentando comprar mi silencio. Estoy intentando resolver un malentendido de manera que beneficie a todos. Usted obtiene seguridad financiera. Nosotros evitamos publicidad negativa innecesaria basada en malinterpretaciones de un ingeniero bien intencionado, pero equivocado. José Luis empujó el sobre de regreso a través del escritorio. No estoy equivocado y no estoy en venta. La expresión de Thornton se endureció. Entonces está cometiendo un error grave, Mr. Herrera. Está rechazando la mano extendida de la amistad. Cuando esa mano se retira, lo que queda es, bueno, es algo mucho menos amistoso. ¿Es otra amenaza? Es la realidad. Usted es un ingeniero talentoso, pero es solo un hombre, uno solo. Nosotros somos una corporación internacional con recursos casi ilimitados. Si nos obliga a verlo como un enemigo en lugar de un amigo que simplemente necesita ser persuadido, las consecuencias serán severas para usted, para su carrera y sí, potencialmente para su familia. José Luis se puso de pie bruscamente. No me importa cuánto poder tenga su compañía. No me importa cuántos abogados pueda contratar. La verdad es la verdad. Y los hombres que murieron porque su compañía priorizó ganancias sobre seguridad merecen justicia. Justicia es un concepto interesante, Mr. Herrera, especialmente en un país donde el gobierno está profundamente comprometido con el progreso económico. ¿Cree realmente que el presidente Díaz, que ha apostado toda su reputación a atraer inversión extranjera a México, va a permitir que un ingeniero local cause problemas a una de las compañías mineras más grandes del país? Sea realista. José Luis salió de esa oficina con las manos temblando de ira y miedo. Thornton tenía razón en un aspecto. Estaba completamente solo contra fuerzas enormes. Pero también sabía que si cedía ahora, si aceptaba ese soborno y firmaba ese documento, nunca podría mirarse al espejo nuevamente. Nunca podría mirar a sus hijos a los ojos y enseñarles sobre integridad y honestidad.
Esa noche habló largamente con Elena. «Todavía podemos irnos», dijo ella, lágrimas corriendo por su rostro. «Empacar nuestras cosas y partir mañana. Empezar de nuevo en otra ciudad». «Alfredo publicará los artículos en una semana», respondió José Luis. «Solo necesito mantenerme seguro durante una semana más. Entonces la historia será pública. Entonces la compañía no podrá hacerme nada sin atraer más atención sobre sí misma. Eso es si sobrevives la próxima semana. Seré cuidadoso, muy cuidadoso. Me quedaré en áreas públicas, evitaré estar solo». Y el alcalde prometió vigilancia policial extra. Pero José Luis estaba subestimando la determinación de sus enemigos y estaba sobreestimando cuánta protección podría ofrecerle la autoridad local contra una corporación que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger sus intereses. Los siguientes días fueron una pesadilla de paranoia creciente. José Luis sentía constantemente que estaba siendo observado. Cuando caminaba por las calles de Guanajuato, notaba los mismos rostros apareciendo en diferentes lugares, hombres que claramente lo estaban siguiendo. Cuando trabajaba en las minas, se preguntaba si cada túnel oscuro podría ser una trampa, si cada escalera debilitada podría haber sido saboteada. El 10 de abril recibió una nota anónima deslizada debajo de la puerta de su casa. Última advertencia. Sal de Guanajuato o enfrenta las consecuencias. El 12 de abril encontró que alguien había entrado a su oficina en la compañía minera durante la noche. Nada parecía haber sido robado, pero documentos habían sido movidos, cajones habían sido abiertos. Claramente, alguien estaba buscando algo, probablemente las copias de sus documentos incriminatorios, no sabiendo que José Luis nunca las mantenía en su oficina de trabajo. El 14 de abril, exactamente una semana antes de que Alfredo Campos planeara publicar su primer artículo, José Luis decidió que había llegado el momento de tomar precauciones extremas. Le pidió a Elena que empacara maletas y llevara a los niños a quedarse con su hermana en León, a unas horas de distancia. «¿Y tú?», preguntó Elena. «Me quedaré solo unos días más, hasta que los artículos sean publicados. Entonces me reuniré contigo en León y decidiremos nuestro próximo paso juntos. No quiero dejarte solo aquí. Los niños necesitan estar a salvo, y tú también. Si algo me pasa, y no digo que vaya a pasar, pero si pasa, necesito saber que ustedes están seguros». Con el corazón roto pero comprendiendo la lógica, Elena tomó a Miguel, Carmen y el pequeño Luis y partió hacia León el 15 de abril por la mañana. José Luis los vio partir desde la ventana de su casa, preguntándose si sería la última vez que los vería. Se quedó solo en la casa durante los siguientes días. El alcalde había cumplido su promesa de proporcionar vigilancia policial. Un oficial pasaba por la casa cada pocas horas, verificando que todo estuviera bien. Pero José Luis sabía que eso proporcionaba solo seguridad limitada. Continuó yendo a trabajar durante el día, supervisando operaciones en las minas, pero evitaba estar solo, siempre asegurándose de tener a otros ingenieros o trabajadores cerca. Por las noches se encerraba en su casa con las puertas y ventanas aseguradas. El 18 de abril recibió un telegrama de Alfredo Campos. Artículos listos. Publicación 21 de abril. Mantente seguro solo 3 días más. Solo 3 días más. José Luis sentía que podía manejarlo. Solo necesitaba sobrevivir el fin de semana y entonces la historia sería pública. Entonces tendría la protección de la atención pública. Entonces estaría seguro. Pero no sobreviviría el fin de semana. Capítulo 4. La noche final. La mañana del sábado 19 de abril de 1891 amaneció clara y soleada. José Luis se despertó en su casa vacía. Preparó un desayuno simple de café y pan,
y se preparó para lo que sería su último día completo de vida. Tenía trabajo programado ese día, inspecciones de rutina en la mina de Rayas, una de las más antiguas y profundas de Guanajuato. Consideró cancelar, quedarse en casa donde sentía, equivocadamente, que estaba más seguro, pero también sabía que faltar al trabajo sin razón válida solo atraería más atención, haría que la compañía supiera que estaba asustado. Decidió ir, pero tomó precauciones. Le informó al alcalde de su itinerario exacto del día. Hizo arreglos para encontrarse con dos colegas ingenieros, Ricardo Mendoza y Javier Soto, para hacer las inspecciones juntos. Fuerza en números, razonó. Las inspecciones de la mañana transcurrieron sin incidentes. Los tres ingenieros descendieron a las profundidades de la mina de Rayas, evaluando estructuras de soporte, verificando ventilación, revisando el trabajo que se había realizado durante la semana anterior. Todo era rutinario. Todo era normal. Alrededor del mediodía terminaron sus inspecciones y emergieron de nuevo a la superficie. El sol brillaba intensamente, un contraste dramático con la oscuridad de los túneles subterráneos. «¿Tomaremos algo de comer juntos?», sugirió Ricardo. «Hay una fonda cerca que hace unos tacos excelentes». José Luis dudó. Parte de él quería aceptar, permanecer con sus colegas, seguir teniendo gente a su alrededor. Pero también sabía que si pasaba demasiado tiempo con ellos, podría estar poniéndolos en peligro también. «Gracias, pero necesito regresar a casa. Tengo algunos documentos que revisar». «¿Estás seguro? Te ves tenso últimamente, José Luis. ¿Todo está bien?» «Todo está bien, solo estresado por el trabajo. Nos vemos el lunes». Fue una decisión que salvaría las vidas de Ricardo y Javier, pero sellaría el destino de José Luis. Caminó solo desde la mina hacia el centro de Guanajuato. Era alrededor de la 1 de la tarde. Las calles estaban moderadamente concurridas con personas haciendo mandados del sábado. Se sentía relativamente seguro. Demasiada gente alrededor para que alguien intentara algo en pleno día. Pero, mientras caminaba por la calle de Subterránea, una de las arterias principales que serpentea a través de Guanajuato, notó que estaba siendo seguido. Dos hombres, vestidos como trabajadores mineros ordinarios, mantenían una distancia constante detrás de él. Cuando José Luis aceleraba, ellos aceleraban. Cuando se detenía a mirar escaparates de tiendas, ellos también se detenían. El miedo se apoderó de José Luis. Estaba en pleno día, rodeado de personas, pero aún así sentía que estaba en peligro inmediato. Decidió no ir directamente a su casa, no quería llevar a estos hombres a su puerta. En cambio, giró hacia el centro de la ciudad, hacia la plaza principal donde siempre había policías, donde habría multitudes. Caminó rápido, casi corriendo, pero intentando no parecer que estaba huyendo. Los hombres lo siguieron. Cuando José Luis llegó a la plaza, miró alrededor buscando desesperadamente un policía. Vio uno cerca de la catedral. Comenzó a caminar hacia él, pero entonces apareció un tercer hombre, este vestido mejor que los otros dos, con traje y sombrero, y se acercó a José Luis con una sonrisa amistosa. «Ingeniero Herrera», dijo en voz alta, lo suficientemente alta como para que otros escucharan. «Qué coincidencia encontrarlo aquí. ¿Podría hablar con usted un momento? Es sobre un asunto de trabajo urgente». José Luis no reconocía al hombre, pero el tono amistoso, la mención de asunto de trabajo, la manera en que había atraído la atención de otros en la plaza, todo parecía diseñado para hacer que la interacción pareciera normal, benigna. «¿Quién es usted?» «Soy del departamento de operaciones de la compañía. Mr. Thornton me envió a buscarlo. Necesita hablar con usted sobre las inspecciones de esta mañana, algo sobre un reporte urgente que necesita su firma». Era mentira. José Luis lo sabía con certeza.
Thornton nunca enviaría a alguien a buscarlo de esta manera, pero el hombre había sido inteligente al acercarse en la plaza pública, rodeado de testigos. Si José Luis rechazaba ir con él, parecería sospechoso. Si gritaba o acusaba al hombre de intentar hacerle daño, parecería paranoico. «No puedo ir ahora», dijo José Luis, intentando mantener su voz firme. «Tengo otros compromisos». El hombre se acercó más, bajando su voz. «No está en posición de rechazar, ingeniero. Mire a su alrededor». José Luis obedeció y notó que había ahora 5 o 6 hombres dispersos por la plaza, todos observándolo, todos claramente parte de la misma operación. «Puede venir pacíficamente y hablar con Mr. Thornton, o podemos hacer esto difícil, su elección». José Luis se dio cuenta de que estaba atrapado. Podía gritar, correr, causar una escena, pero estos hombres claramente estaban preparados para eso. Tenían números, y en el caos resultante, ¿quién podría decir qué pasaría? «Está bien», dijo finalmente. «Iré, pero solo a las oficinas de la compañía, y solo si puedo informar al alcalde de dónde voy». «Por supuesto», dijo el hombre con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Completamente razonable. Pero no fue a las oficinas de la compañía. Los hombres lo llevaron por calles cada vez menos transitadas, alejándose del centro. José Luis protestó varias veces, pero el agarre en su brazo se volvió más firme. Ya no estaban fingiendo cortesía. Finalmente, llegaron a un área cerca de las bocas de minas, un distrito industrial, donde había almacenes, talleres y callejones estrechos entre edificios. Era tarde en la tarde ahora, alrededor de las 5. Los trabajadores del turno de día habían terminado y se habían ido a casa. El área estaba mayormente desierta. Lo llevaron a un callejón entre 2 almacenes. Y allí, en ese callejón oscuro, ocurrió algo que solo ellos saben con certeza. No hubo testigos. No hubo nadie que escuchara o viera lo que pasó. Lo que sí sabemos es que aproximadamente 1 hora después, a las 6 de la tarde del 19 de abril de 1891, el cuerpo de José Luis Herrera fue descubierto en ese callejón por un guardia de seguridad que patrullaba las instalaciones mineras. Capítulo 5. El descubrimiento. El guardia de seguridad, un hombre llamado Esteban Ruiz, que había trabajado en las minas durante 20 años antes de tomar el trabajo menos físicamente demandante de vigilancia, estaba realizando su ronda rutinaria del sábado por la tarde, cuando notó algo inusual en el callejón entre el almacén 7 y el taller de reparaciones. Al principio pensó que era un vagabundo durmiendo. No era inusual que personas sin hogar buscaran refugio en los callejones industriales. Pero a medida que se acercaba, algo en la postura del cuerpo le pareció mal. Estaba demasiado quieto, demasiado rígido. Se acercó más y entonces vio el rostro. Incluso en la luz decreciente del atardecer, reconoció a José Luis Herrera. Todos en las minas conocían al ingeniero. Era una de las pocas personas en posición de autoridad que trataba a los trabajadores con respeto genuino. «Ingeniero Herrera», llamó Esteban, corriendo hacia él. «Señor, ¿está bien?» Pero José Luis no estaba bien. Esteban se arrodilló junto al cuerpo y verificó el pulso. Nada. La piel estaba fría. José Luis Herrera estaba muerto. Esteban corrió a la garita de seguridad más cercana y alertó a sus superiores. En cuestión de minutos, otros guardias habían llegado. Se llamó a la policía local. Para las 7 de la noche, el callejón estaba acordonado y varios oficiales estaban examinando el cuerpo y el área circundante. El jefe de policía, don Manuel Escobar, llegó personalmente a la escena alrededor de las 7:30. Era sábado por la noche y claramente había sido llamado desde su casa. Todavía llevaba ropa informal. Pero la muerte de un ingeniero prominente era un asunto serio que requería atención de alto nivel.
Don Manuel examinó el cuerpo cuidadosamente a la luz de linternas que sus oficiales sostenían. Lo que vio lo dejó perplejo. José Luis estaba acostado boca arriba, sus brazos a los lados, piernas rectas. Su ropa estaba intacta, sin desgarros que sugirieran lucha. No había sangre visible, no había heridas obvias, sus bolsillos no habían sido vaciados. Su reloj de bolsillo todavía estaba ahí, junto con algo de dinero. ¿Robo?, preguntó uno de los oficiales junior. No parece, respondió don Manuel. Todavía tiene sus pertenencias. Esto no fue un asalto común. Entonces, ¿qué le mató? Esa es la pregunta, ¿no es así? El médico local, doctor Enrique Gutiérrez, llegó alrededor de las 8 de la noche para realizar un examen preliminar en el sitio. Con la ayuda de linternas, examinó el cuerpo tan bien como pudo bajo las circunstancias. No hay heridas externas visibles, reportó el doctor después de su inspección inicial. No hay trauma en la cabeza, no hay heridas de arma blanca o de bala, no hay señales de estrangulamiento. A primera vista, esto parece ser una muerte natural, quizás un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Un hombre de 34 años en buena salud física simplemente cae muerto en un callejón, preguntó don Manuel escépticamente. Es inusual, pero no imposible. Algunas condiciones cardíacas pueden causar muerte súbita, incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas. Necesitaré realizar una autopsia completa para determinar la causa definitiva de muerte. El cuerpo fue trasladado a la morgue local. Don Manuel ordenó que se notificara a la familia, aunque pronto descubrieron que Elena y los niños no estaban en Guanajuato. Eventualmente localizaron a un primo de José Luis, Roberto Herrera, quien identificó formalmente el cuerpo esa noche. ¿Qué le pasó a mi primo?, preguntó Roberto, visiblemente conmocionado. Todavía estamos investigando, respondió don Manuel. ¿Sabe si José Luis tenía algún problema cardíaco? ¿Alguna condición médica? No que yo sepa. Era un hombre sano, trabajaba duro, caminaba kilómetros cada día inspeccionando las minas. Nunca lo escuché quejarse de problemas de salud. ¿Y su estado mental? ¿Estaba deprimido, preocupado por algo? Roberto vaciló. Sabía sobre los problemas que José Luis había estado teniendo con la compañía minera. Su primo se había confiado en él durante las últimas semanas. Pero también recordaba cómo José Luis había enfatizado que era peligroso hablar sobre estos asuntos. Estaba bajo estrés en el trabajo, dijo finalmente, eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero nada que sugiriera que consideraría que haría algo drástico a sí mismo. Las implicaciones eran claras. Don Manuel estaba considerando la posibilidad de suicidio, aunque no había evidencia obvia que lo apoyara. ¿Dónde está su esposa? Necesitamos notificarla. Se llevó a los niños a León para visitar familia. Déjeme contactarla. Esa noche, un telegrama llegó a la casa de la hermana de Elena en León. Elena, que había pasado los últimos días en constante ansiedad por la seguridad de su esposo, leyó el mensaje con manos temblorosas. José Luis fallecido, encontrado en callejón cerca de Minas, causa de muerte desconocida. Regresa inmediatamente. Roberto. Elena colapsó al leer las palabras. Sus peores temores se habían realizado. Lo habían matado. Sabía con certeza absoluta que la compañía minera había matado a su esposo. No importaba lo que dijera el informe oficial, no importaba qué excusa dieran las autoridades. Habían asesinado a José Luis porque se había atrevido a exponer su corrupción. Mientras tanto, en Guanajuato, el doctor Gutiérrez realizaba la autopsia durante las primeras horas del domingo por la mañana. Lo que encontró solo profundizó el misterio. No había trauma interno. El corazón, los pulmones, el hígado,
Todos los órganos principales parecían sanos. No había señales de envenenamiento por sustancias comunes. No había evidencia de asfixia. No había nada que explicara obviamente por qué un hombre de 34 años en buena salud había muerto repentinamente. Es como si su corazón simplemente se hubiera detenido, le dijo el doctor Gutiérrez a don Manuel el domingo por la mañana. Pero no puedo determinar por qué. No hay patología que lo explique. ¿Podría haber sido envenenado por algo que no podemos detectar? Es posible. Hay venenos exóticos que no dejan rastros detectables con nuestros métodos de autopsia actuales. Pero sin evidencia específica no puedo incluir envenenamiento en mi informe oficial. Entonces, ¿cuál será su conclusión oficial? El doctor Gutiérrez suspiró. Tendré que declararlo muerte por causas naturales desconocidas. Probablemente un fallo cardíaco súbito de etiología indeterminada. Es insatisfactorio, lo sé, pero es lo más honesto que puedo escribir basándome en la evidencia física. Don Manuel no estaba satisfecho con esta conclusión. Conocía la reputación de José Luis. Sabía sobre las tensiones con la compañía minera. Y el momento de la muerte, solo 2 días antes de que se planeaba publicar artículos explosivos sobre corrupción en la compañía, era demasiado conveniente para ser coincidencia. Pero sin evidencia física de crimen, sin testigos, sin arma del crimen, ¿qué podía hacer? Podía tener sospechas, pero las sospechas no eran suficientes para acusar a una corporación poderosa de asesinato. Capítulo 6. La investigación que nunca fue Elena Herrera regresó a Guanajuato el lunes 21 de abril, trayendo a sus 3 hijos con ella. Llegó directamente a la comisaría de policía, exigiendo hablar con el jefe de policía, don Manuel Escobar. Mi esposo fue asesinado, declaró sin preámbulos cuando fue admitida a su oficina. Y necesito que usted investigue su muerte adecuadamente. Don Manuel, un hombre de 50 años con 3 décadas de experiencia policial, había anticipado esta conversación. Señora Herrera, entiendo su dolor y su ira, pero debo informarle que el médico forense no encontró evidencia de crimen. La muerte de su esposo aparenta ser de causas naturales. «¡Causas naturales!», exclamó Elena, su voz elevándose. «Mi esposo de 34 años, perfectamente sano, simplemente cae muerto en un callejón y usted me dice que fue natural. Me toma por tonta. Señora, por favor, cálmese. Sé que esto es difícil de aceptar. Él me dijo que estaba en peligro. Me dijo que la compañía minera lo había amenazado. Le dijo a usted mismo que temía por su vida, y ahora está muerto. ¿Cómo puede eso ser coincidencia?» Don Manuel se inclinó hacia adelante, bajando su voz. «Señora Herrera, entre usted y yo comparto sus sospechas. Creo que es extremadamente probable que su esposo fuera víctima de crimen. Pero creer y probar son 2 cosas muy diferentes. Sin evidencia física, sin testigos, sin confesión, no puedo construir un caso. Entonces investigue, interrogue a personas, busque testigos, encuentre evidencia». «Lo he intentado. He interrogado a todos los que trabajaban en el área donde fue encontrado el cuerpo. He hablado con guardias de seguridad, con trabajadores de las minas que podrían haber estado en el área. Nadie vio nada. O al menos nadie está dispuesto a decir que vio algo. Porque tienen miedo. La compañía los ha amenazado o intimidado para guardar silencio. Probablemente. Pero sin testigos dispuestos a testificar, mis manos están atadas». Elena sintió lágrimas de frustración e ira corriendo por su rostro. «Entonces simplemente van a salirse con la suya. Van a asesinar a mi esposo y no habrá consecuencias». «No dije eso. He abierto una investigación oficial. Seguiré buscando evidencia. Pero necesita entender la realidad de la situación. La compañía minera de Guanajuato tiene recursos enormes.
tiene abogados, tiene conexiones políticas. Si están detrás de esto, y sospecho que lo están, han cubierto sus rastros muy cuidadosamente. ¿Y qué hay de los documentos? José Luis había compilado evidencia de corrupción en la compañía. Esos documentos podrían mostrar el motivo para matarlo. ¿Dónde están esos documentos? Elena vaciló. José Luis le había dicho dónde estaba la caja fuerte, pero también le había dicho que nunca revelara su ubicación a menos que fuera absolutamente necesario. «¿Están seguros?», dijo finalmente. «Necesito verlos. Si contienen evidencia de actividad criminal por parte de la compañía, eso proporcionaría motivo claro para el asesinato». Elena lo consideró. Finalmente asintió. «Vendré mañana con los documentos, pero quiero su promesa de que los protegerá, de que los usará para obtener justicia para mi esposo. Tiene mi palabra». Al día siguiente, Elena trajo una selección de los documentos más incriminatorios que José Luis había compilado. Don Manuel los estudió durante horas, sus ojos ampliándose progresivamente a medida que comprendía la magnitud de lo que José Luis había descubierto. Era todo verdad. La corrupción, el fraude financiero, la falsificación de registros de seguridad, todo estaba documentado meticulosamente. José Luis había construido un caso irrefutable contra la compañía. Esto es explosivo», dijo don Manuel finalmente. «Con esta evidencia podría construir un caso no solo por asesinato, sino por docenas de otros crímenes». «¿Entonces lo hará?». Don Manuel cerró la carpeta lentamente. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y algo más, algo que parecía miedo o resignación. «Señora Herrera, necesito ser completamente honesto con usted sobre lo que sucederá si procedo con esto. Basándome en estos documentos, presentaré cargos formales contra ejecutivos de la compañía minera de Guanajuato. Solicitaré órdenes de arresto. Iniciaré una investigación criminal completa». Bien, eso es exactamente lo que debe hacer. Pero también necesita entender que el momento en que haga eso, seré destituido de mi cargo. Las conexiones políticas de la compañía se asegurarán de eso. Seré reemplazado por alguien más, complaciente. La investigación será cerrada. Los documentos desaparecerán o serán declarados inadmisibles, y todo habrá sido en vano. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que simplemente nos rindamos? Sugiero que vayamos más arriba, que llevemos esto a la capital del estado o incluso a la Ciudad de México, que busquemos autoridades que estén fuera del alcance inmediato de la compañía. Eso tomará tiempo, y mientras tanto, los asesinos de mi esposo caminan libres. Es la única manera de tener una oportunidad real de justicia. Pero antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió abruptamente. 3 hombres entraron, uno que Elena reconoció como el gerente de operaciones de la compañía, don Patricio Velarde, acompañado por 2 hombres que claramente eran abogados basándose en sus trajes caros y maletines de cuero. «Jefe Escobar», dijo uno de los abogados sin preámbulos, «entiendo que está en posesión de documentos que son propiedad de la compañía minera de Guanajuato. Documentos que fueron robados por el difunto José Luis Herrera. Estamos aquí para recuperar esa propiedad». Don Manuel se puso de pie lentamente. «Estos documentos son evidencia en una investigación criminal. No son propiedad privada que puede ser simplemente reclamada». «No hay investigación criminal», respondió el abogado con tono condescendiente. «El doctor Gutiérrez declaró oficialmente que la muerte de Mr. Herrera fue de causas naturales. Por lo tanto, no hay crimen. Y sin crimen, no hay justificación para retener propiedad de la compañía. La naturaleza de estos documentos sugiere múltiples crímenes cometidos por su compañía. Eso justifica investigación».
El segundo abogado intervino. «Jefe Escobar, hemos traído una orden judicial». Sacó un documento de su maletín y lo colocó en el escritorio. «Firmada por el juez provincial esta mañana, ordena la devolución inmediata de todos los documentos de la compañía actualmente en posesión de la policía local». Don Manuel tomó el documento y lo leyó, su rostro oscureciéndose con cada línea. Era legítimo. El juez realmente había firmado una orden requiriendo la devolución de los documentos. «Esto es ultraje», murmuró. «Es la ley», respondió el abogado con sonrisa fría. «Ahora, los documentos, por favor». Elena saltó de su silla. «No. Esos documentos prueban lo que hizo su compañía. Prueban por qué mataron a mi esposo». Don Patricio habló por primera vez, su voz suave pero amenazante. «Señora Herrera, su esposo sufrió una tragedia personal, una muerte natural e inesperada. Sé que está buscando respuestas, buscando a alguien a quien culpar, pero inventar fantasías de conspiración sobre la compañía no le traerá de vuelta a su esposo. Solo causará más dolor para usted y su familia. Mi esposo fue asesinado. Su esposo murió de causas naturales. El médico forense ha hecho su determinación. Ahora, ¿podemos por favor recuperar nuestra propiedad para que todos puedan comenzar a sanar?» Don Manuel miró los documentos en su escritorio, luego la orden judicial, luego el rostro suplicante de Elena. Sabía lo que debía hacer, lo que la justicia exigía. Pero también sabía las realidades del poder en el México de 1891. Con manos temblorosas de ira contenida, recogió los documentos y se los entregó a los abogados. «Estos son copias que estoy dando. Las copias originales permanecerán en mi custodia como evidencia potencial». «Aceptable», dijo el abogado, claramente no preocupado. Sin las copias originales, sería fácil argumentar que cualquier cosa que quedara había sido falsificada o alterada. Los tres hombres salieron con los documentos. Elena se derrumbó en su silla, sollozando. Don Manuel se sentó pesadamente, sintiendo el peso de su propia impotencia. «Lo siento», dijo en voz baja. «Lo intenté». «No fue suficiente», respondió Elena con amargura. «Nada fue suficiente». Capítulo 7. El silencio forzado. En los días que siguieron a la confiscación de los documentos, la investigación sobre la muerte de José Luis Herrera se desmoronó rápidamente. Don Manuel intentó continuar interrogando testigos, buscando evidencia, construyendo un caso, pero enfrentó obstáculos en cada paso. El periodista Alfredo Campos, quien había estado planeando publicar los artículos explosivos sobre corrupción en la compañía minera, recibió una visita de abogados de la compañía. Le informaron que si publicaba artículos basados en documentos robados, enfrentaría no solo demandas civiles por difamación, sino también cargos criminales por recepción de propiedad robada. Su editor, no queriendo arriesgar el periódico en una batalla legal costosa contra una corporación poderosa, canceló la serie de artículos. Alfredo intentó encontrar otros medios que publicaran la historia, pero las puertas se cerraron en todas partes. La red de influencia de la compañía se extendía ampliamente. Finalmente, frustrado y temiendo por su propia seguridad, Alfredo dejó el periodismo de investigación completamente y se mudó a Veracruz, donde tomó un trabajo más seguro, escribiendo sobre eventos sociales para un periódico local. El alcalde de Guanajuato, don Sebastián Rojas, quien había advertido a José Luis sobre los peligros que enfrentaba, recibió una visita de representantes del gobierno estatal. Le informaron en términos claros que el caso Herrera estaba causando publicidad negativa innecesaria para Guanajuato y que era mejor para todos si el asunto fuera cerrado discretamente. «La inversión extranjera es crucial para el desarrollo de México», le dijeron.
El presidente Díaz ha hecho de la atracción de capital extranjero una prioridad nacional. Escándalos sobre compañías mineras, incluso si hay algo de verdad en las acusaciones, socavan esa prioridad. Necesitamos estabilidad. Necesitamos que los inversores se sientan seguros. Un caso de asesinato de alto perfil contra una compañía británica prominente no sirve a los intereses nacionales. Don Sebastián protestó. ¿Y qué hay de la justicia? ¿Qué hay de la verdad? La justicia y la verdad son conceptos nobles, pero el progreso de México requiere sacrificios. A veces la verdad individual debe ser subordinada al bien nacional mayor. Era la filosofía del porfiriato resumida perfectamente: progreso y modernización a cualquier costo, incluso si ese costo era la justicia para individuos como José Luis Herrera. Bajo presión de arriba, don Sebastián instruyó al jefe de policía, don Manuel, para cerrar la investigación. Don Manuel protestó vigorosamente, pero no tenía elección. El 10 de mayo de 1891, menos de un mes después de la muerte de José Luis, el caso fue oficialmente cerrado con la determinación de muerte por causas naturales. Elena Herrera se negó a aceptar esta conclusión. Contrató a sus propios abogados para buscar justicia a través de los tribunales, pero descubrió que las puertas legales también estaban cerradas. Los jueces desestimaban sus peticiones citando falta de evidencia. Los abogados que inicialmente habían aceptado su caso se retiraban repentinamente, murmurando excusas sobre conflictos de interés o otras obligaciones. Intentó contactar a periodistas, políticos, cualquiera que pudiera ayudar, pero la historia había sido efectivamente enterrada. Nadie quería tocarla. Nadie quería arriesgar su carrera o su seguridad desafiando a la compañía minera de Guanajuato. En junio de 1891, Elena recibió una visita de dos hombres bien vestidos que se identificaron como representantes de la compañía. Le hicieron una oferta. La compañía reconoce que ha sufrido una pérdida terrible, comenzó uno de los hombres con voz suave y ensayada. Y aunque no admitimos ninguna responsabilidad legal en la muerte de su esposo, queremos ayudar a su familia durante este tiempo difícil. Estamos preparados para ofrecerle una compensación generosa. Colocaron un cheque en la mesa frente a ella. La cantidad era sustancial, suficiente para mantener a Elena y sus hijos cómodamente durante años. Todo lo que necesitamos es que firme este documento simple, continuó el hombre, deslizando un papel junto al cheque. Simplemente establece que acepta que la muerte de su esposo fue de causas naturales y que no tiene reclamos legales contra la compañía. Una formalidad realmente. Elena miró el cheque, luego el documento, luego los rostros de los hombres. Supo inmediatamente lo que era. Un soborno. Dinero de sangre para comprar su silencio. Su primer instinto fue rechazarlo indignadamente, decirles que su integridad no estaba en venta. Pero entonces pensó en sus 3 hijos. Miguel, quien pronto necesitaría asistir a escuela. Carmen y el pequeño Luis, quienes dependían completamente de ella. Sin José Luis, no tenían otra fuente de ingresos. Sus ahorros no durarían mucho. Podía permitirse el lujo del orgullo. Podía permitirse rechazar dinero que sus hijos desesperadamente necesitarían, especialmente cuando rechazarlo no traería a José Luis de vuelta, no obtendría justicia, no cambiaría nada, excepto hacer su situación financiera más desesperada. Necesito pensar sobre esto, dijo finalmente. Por supuesto, respondió el hombre suavemente, pero la oferta es sensible al tiempo. Estará disponible solo durante las próximas 48 horas. Esa noche, Elena no durmió. Luchó con la decisión más difícil de su vida. Por un lado, aceptar el dinero se sentía como traicionar la memoria de José Luis, como validar la versión oficial de su muerte que ella sabía era mentira.
Por otro lado, rechazarlo se sentía como sacrificar el futuro de sus hijos por un principio que no cambiaría nada en el mundo real. Finalmente, con el corazón roto, tomó su decisión. Al día siguiente, firmó el documento y aceptó el cheque. Pero también hizo un juramento. Aunque había aceptado guardar silencio públicamente, nunca olvidaría la verdad, y se aseguraría de que sus hijos conocieran la verdad, que su padre no había muerto de causas naturales, sino que había sido asesinado por atreverse a desafiar la corrupción. Algún día, le dijo a Miguel mientras sostenía al niño de 5 años, cuando seas mayor, te contaré todo sobre tu padre, sobre qué tipo de hombre era, sobre por qué murió, y aunque el mundo haya olvidado, nosotros nunca olvidaremos. Con el pago de la compañía, Elena se mudó con sus hijos a la Ciudad de México, lejos de Guanajuato, y sus recuerdos dolorosos. Comenzó una nueva vida, manteniendo un perfil bajo, nunca hablando públicamente sobre lo que había pasado a su esposo. En Guanajuato, la vida continuó. Las minas siguieron operando. Los trabajadores seguían descendiendo a las profundidades cada día. Los ejecutivos de la compañía seguían tomando decisiones que priorizaban ganancias sobre seguridad. Y nadie hablaba sobre José Luis Herrera. Su muerte se convirtió en algo de lo que no se hablaba, un tema tabú. Los trabajadores que lo habían conocido y respetado sabían mejor que mencionar su nombre. Los registros oficiales lo listaban simplemente como muerte natural. No hubo investigación adicional, no hubo justicia, solo silencio. Capítulo 8. El legado enterrado. Los años pasaron. La historia de José Luis Herrera se desvaneció de la memoria pública. La compañía minera de Guanajuato continuó operando durante décadas más, eventualmente siendo vendida y reorganizada múltiples veces a medida que la industria minera mexicana evolucionaba a través del siglo XX. Ninguno de los ejecutivos involucrados en los eventos de 1891 enfrentó jamás consecuencias por lo que le había pasado a José Luis. Don Patricio Velarde continuó como gerente de operaciones hasta su retiro en 1910. Mr. Edward Thornton regresó a Inglaterra en 1895, donde vivió cómodamente con su fortuna hecha en las minas mexicanas hasta su muerte en 1920. El jefe de policía, don Manuel Escobar, llevó la culpa de no resolver el caso por el resto de su carrera. Se retiró en 1905, amargado y desilusionado con un sistema de justicia que priorizaba poder sobre verdad. En sus memorias privadas, nunca publicadas, escribió: «El caso Herrera me enseñó que en México la justicia solo existe para aquellos con suficiente dinero y poder para comprarla. Para el hombre común que intenta hacer lo correcto, que intenta exponer corrupción, no hay protección, solo hay peligro». Elena Herrera nunca habló públicamente sobre lo que había pasado a su esposo, pero como había prometido, les contó a sus hijos la verdad cuando fueron lo suficientemente mayores para entender. Miguel, el hijo mayor, creció con el recuerdo de su padre como un héroe que había muerto por sus principios. Se convirtió en abogado, dedicando su carrera a defender trabajadores contra corporaciones abusivas, una forma de continuar la lucha de su padre. En los años 1920 y 1930, a medida que México experimentaba revolución y reforma, algunos de los documentos que José Luis había compilado eventualmente salieron a la luz. Fueron descubiertos en archivos personales, copias que él había enviado a contactos confiables antes de su muerte. Revelaron exactamente lo que había afirmado: corrupción sistemática, fraude financiero, falsificación de registros de seguridad. Para ese entonces, los individuos específicamente responsables ya habían muerto o desaparecido. La compañía minera de Guanajuato había cambiado de manos múltiples veces.
No había nadie vivo para responsabilizar directamente. Pero los documentos sirvieron como evidencia histórica de las condiciones en la industria minera mexicana durante el Porfiriato, un recordatorio de cómo la modernización y el progreso económico a menudo se construían sobre explotación y encubrimiento de abusos. Algunos historiadores que estudiaban el período comenzaron a mencionar brevemente el caso de José Luis Herrera en sus trabajos, pero nunca se convirtió en una historia ampliamente conocida. Era solo una nota al pie en libros sobre historia laboral mexicana, una entre docenas de historias similares de trabajadores y reformadores que habían sido silenciados por corporaciones poderosas. No fue hasta los años 1970 que un estudiante de posgrado en historia, investigando para su tesis doctoral sobre trabajo en minas durante el Porfiriato, descubrió la historia completa. Trabajando a través de archivos policiales viejos, registros judiciales y cartas personales de familias involucradas, pudo reconstruir lo que realmente había pasado en la primavera de 1891. Su tesis, publicada en 1976, fue el primer relato académico completo del caso de José Luis Herrera. Presentó evidencia convincente de que José Luis había sido asesinado, probablemente envenenado por agentes de la compañía minera, y que su muerte había sido encubierta con complicidad de autoridades locales presionadas por intereses económicos y políticos más amplios. La tesis generó cierto interés académico, pero poca atención pública. México, en los 1970s, tenía sus propios problemas contemporáneos. Una historia sobre injusticia de 80 años atrás no resonaba particularmente con el público general. No fue hasta el siglo XXI, en una era de mayor conciencia sobre derechos laborales y responsabilidad corporativa, que la historia de José Luis Herrera comenzó a recibir atención renovada. Activistas laborales lo señalaron como un ejemplo temprano de las luchas que continuaban. Trabajadores y reformadores enfrentando corporaciones poderosas, arriesgando sus vidas para exponer abusos. En 2015, un grupo de sindicatos mineros en Guanajuato organizó una ceremonia conmemorativa en el 124 aniversario de la muerte de José Luis. Colocaron una placa en el área donde había sido encontrado su cuerpo. El callejón en sí había sido demolido décadas atrás para hacer espacio para desarrollo urbano, pero el sitio general aún podía ser identificado. La placa lee: en memoria de José Luis Herrera, 1857-1891, ingeniero de minas que murió exponiendo corrupción. Su sacrificio nos recuerda el costo de la integridad y la lucha continua por justicia para los trabajadores. Hoy, entre historiadores laborales y activistas de derechos humanos en México, José Luis Herrera es recordado como uno de los primeros mártires del movimiento laboral mexicano moderno. No porque fuera un organizador laboral o un activista político, no lo fue, sino porque fue un profesional que usó su posición y conocimiento para intentar proteger a los trabajadores, para exponer cómo las corporaciones priorizaban ganancias sobre vidas humanas. Su historia también sirve como recordatorio sombrío de cómo el poder corporativo puede corromper sistemas de justicia. En 1891, una compañía minera poderosa pudo amenazar a un ingeniero que exponía sus prácticas ilegales, muy probablemente asesinarlo, encubrir su muerte, confiscar evidencia de sus crímenes, intimidar a autoridades locales para cerrar investigaciones y comprar el silencio de su viuda, todo sin enfrentar consecuencias. ¿Sería posible tal secuencia de eventos hoy? En México moderno, con mayor transparencia, medios más independientes y mayor conciencia pública sobre derechos laborales, sería más difícil. Pero los activistas y reformadores todavía enfrentan amenazas, intimidación y violencia cuando desafían intereses corporativos poderosos. La lucha que José Luis Herrera representó continúa.
Lo que hace su historia particularmente trágica es que murió solo 2 días antes de que la verdad que había trabajado tan duro para exponer iba a ser publicada. Si hubiera sobrevivido solo 48 horas más, los artículos habrían aparecido, la historia habría sido pública y habría tenido la protección de la atención pública. Pero sus enemigos actuaron primero. Y esas 48 horas hicieron toda la diferencia entre exposición de corrupción y silencio continuado. ¿Qué le pasó realmente a José Luis en ese callejón? Nunca lo sabremos con certeza absoluta, pero basándose en la evidencia histórica, las amenazas que había recibido, el momento de su muerte, la ausencia de cualquier causa natural identificable, los esfuerzos sistemáticos para cerrar la investigación, la conclusión es clara. Fue asesinado por fuerzas actuando en nombre de o con aprobación de la Compañía Minera de Guanajuato. El método específico de asesinato probablemente fue veneno, algo que actuaba rápido, pero no dejaba rastros obvios. Quizás algo administrado en una bebida o comida. Los hombres que lo llevaron al callejón probablemente lo mantuvieron allí, esperando a que el veneno hiciera efecto, y luego arreglaron su cuerpo para que pareciera que había colapsado naturalmente. Es un escenario plausible basado en la evidencia disponible. Pero sin confesión, sin testigos dispuestos a testificar, sin análisis toxicológicos avanzados que no existían en 1891, permanece en el reino de la probabilidad razonable en lugar de certeza absoluta. Lo que no es probable ni razonable es la versión oficial, que un hombre de 34 años en perfecta salud simplemente cayó muerto de causas naturales, precisamente cuando estaba a punto de exponer corrupción masiva, precisamente después de haber recibido múltiples amenazas, precisamente en circunstancias que hicieron imposible una investigación adecuada. El caso de José Luis Herrera permanece más de 130 años después, técnicamente sin resolver. No hay condenas, no hay justicia oficial, solo memoria histórica y el reconocimiento de que un hombre bueno intentó hacer lo correcto y pagó el precio último por su integridad. Su historia nos pregunta, ¿cuánto ha cambiado realmente? ¿Continúan las corporaciones poderosas silenciando a quienes exponen sus abusos? ¿Continúan los sistemas de justicia fallando a los vulnerables mientras protegen a los poderosos? ¿Continúan personas muriendo porque se atrevieron a decir la verdad? Las respuestas, desafortunadamente, sugieren que aunque mucho ha cambiado desde 1891, los patrones fundamentales de poder e injusticia que mataron a José Luis Herrera todavía existen en formas evolucionadas. Su historia sigue siendo relevante porque la lucha que representa continúa, y mientras continúe, mientras haya personas que arriesguen todo para exponer corrupción y proteger a los vulnerables, la memoria de José Luis Herrera merece ser mantenida viva. No solo como un recordatorio de injusticia pasada, sino como inspiración para lucha presente y futura.